Queridos hermanos y hermanas, hoy nos adentramos en un tema que por décadas ha sido motivo de debates en iglesias, seminarios teológicos y también en foros políticos internacionales. El papel de los Estados Unidos en las profecías bíblicas de los últimos tiempos. La pregunta parece sencilla, pero la respuesta encierra misterios profundos relacionados con el plan de salvación de Dios. ¿Por qué una superpotencia que ha definido el orden mundial durante casi 2 siglos está completamente ausente en el panorama profético final? La Escritura muestra claramente que en los días finales, Israel, el pueblo escogido, quedará solo. No tendrá la cobertura de sus aliados tradicionales, ni el respaldo de ninguna superpotencia. Esa soledad no es casualidad, es la manera en que Dios manifestará su fidelidad y su poder. Para muchos resulta difícil imaginarlo, porque en nuestra mente moderna, Israel siempre ha estado ligado al apoyo de Estados Unidos. Pero la palabra nos advierte que llegará un día en que Israel será abandonado. Y será entonces cuando el brazo fuerte de Dios se revelará con toda claridad. La Biblia también señala que antes de la segunda venida de Jesucristo y antes de la manifestación del anticristo, se formará una confederación de 10 naciones, 5 procedentes de Medio Oriente y 5 de Europa. Esta unión será llamada la Confederación del Mediterráneo y gobernará el mundo durante los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. El período que conocemos como la Gran Tribulación. No se trata de una hipótesis moderna, sino de un hecho revelado hace miles de años en la palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, para comprender esto con mayor claridad, debemos regresar al libro del profeta Daniel, capítulo 2, uno de los pasajes más cruciales de todo el Antiguo Testamento. Hace más de 2600 años, el rey Nabucodonosor, soberano del poderoso imperio babilónico, tuvo un sueño impactante, vio una estatua gigantesca. Ese sueño no fue una simple pesadilla, sino una revelación profética que traza el mapa de la historia humana hasta el fin de los tiempos. La estatua tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies con sus 10 dedos eran una mezcla de hierro y barro. El rey, desconcertado, exigió a sus magos, astrólogos y adivinos no solo la interpretación, sino primero que le contaran cuál había sido el sueño. Una demanda imposible para los hombres, pero no para el Dios del cielo. Fue entonces cuando el Señor reveló a Daniel tanto el sueño como su significado. Daniel compareció delante del rey y explicó que cada parte de la estatua representaba un imperio que surgiría y caería, hasta que finalmente el reino eterno de Dios reemplazara a todos los reinos humanos. La cabeza de oro simbolizaba a Babilonia, que correspondía en términos geográficos a lo que hoy conocemos como Irak, Siria y Líbano. El pecho y los brazos de plata representaban al imperio medo-persa, lo que actualmente es Irán. El vientre y los muslos de bronce representaban al imperio griego bajo Alejandro Magno, quien con apenas 20 años emprendió conquistas y en menos de 10 logró edificar uno de los dominios más vastos de la historia, extendiéndose por Europa, Medio Oriente y el norte de África. Las 2 piernas de hierro simbolizaban al imperio romano, dividido en 2 Roma occidental, que permaneció unos 500 años, y Roma oriental, con sede en Constantinopla, la actual Estambul, que duró alrededor de 1000 años. Finalmente, los pies y los 10 dedos de la estatua, mezclados de hierro y barro, representaban una alianza de 10 naciones en los tiempos finales.
Queridos hermanos y hermanas, lo asombroso es que la historia ha confirmado cada detalle de esta revelación. Babilonia fue conquistada por los medos y persas. Estos fueron derrotados por Grecia. Grecia cayó y surgió Roma. Todo se cumplió con precisión absoluta. Solo falta que se cumpla el último elemento, la alianza de 10 naciones. Y todo indica que estamos viviendo en el umbral de esa realidad. Y aquí encontramos un dato estremecedor. En ninguna parte de esta visión aparece Estados Unidos, ni tampoco ninguna nación del continente americano. Un poder que para nosotros es sinónimo de hegemonía mundial. Simplemente no está presente en la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque Dios quiere que toda la atención se centre en Israel, en su pueblo escogido. Cuando Israel quede sin aliados y sin respaldo humano, será entonces cuando el mundo entero podrá ver que solo el Señor es su protector y su libertador. Esto ya está en proceso. Las alianzas políticas y económicas se están configurando. La inestabilidad del Medio Oriente aumenta cada día y Europa busca consolidar su influencia en esa región. Israel camina hacia una soledad inevitable. Y es en esa soledad donde el poder de Dios se manifestará con toda su fuerza. Queridos hermanos y hermanas, esto significa que estamos viviendo en la antesala de la aparición del anticristo. Cuando la confederación de 10 naciones se forme, será la señal inequívoca de que los tiempos finales han llegado. La visión también nos habla de una piedra que descendía del cielo y golpeaba los pies de la estatua. Esa piedra es Jesucristo. Y lo impresionante es que cuando golpea, no solo destruye los pies, sino que toda la estatua se derrumba. Con ello el Espíritu Santo nos enseña que en el día de la venida del Señor, todos los imperios humanos caerán y solo el reino eterno de Dios permanecerá para siempre. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? En primer lugar, que la historia no avanza al azar, cada acontecimiento está bajo el control soberano de Dios. En segundo lugar, que nuestra seguridad no depende de alianzas políticas ni de ejércitos poderosos, sino únicamente de la fidelidad del Señor. Y en tercer lugar, que debemos mantenernos despiertos y discernir los tiempos, porque lo que la Biblia anunció hace miles de años está ocurriendo ante nuestros ojos. Este es el momento en el que nuestra fe es puesta a prueba. Muchos confían en sistemas políticos, en instituciones humanas o en líderes carismáticos, pero la palabra revela que todo eso se derrumbará. El único fundamento sólido es Jesucristo, la roca eterna. Por eso, si nuestra confianza no está puesta en Él, seremos arrastrados por las corrientes de un mundo que se dirige a su fin. Queridos hermanos y hermanas, no estamos estudiando un simple pasaje histórico ni una lección académica. Estamos recibiendo una advertencia directa del cielo. El Señor nos está mostrando que los días son cortos, que las señales se multiplican y que la urgencia más grande es preparar nuestros corazones para su venida. Por eso debemos mirar a Israel, porque en esa nación se revela el cumplimiento del plan divino. Debemos notar la ausencia de Estados Unidos en las profecías, porque eso nos enseña que ningún poder humano es eterno. Debemos contemplar la estatua de Daniel, porque ella nos muestra que la historia se dirige hacia un desenlace inevitable, el establecimiento del reino de Dios, un reino que jamás será destruido. Queridos hermanos y hermanas, en la próxima parte profundizaremos en el significado de esa piedra cortada, no con mano, símbolo de Jesucristo. Descubriremos cómo Él, y solo Él, tiene el poder para derribar todos los reinos de los hombres y establecer su reino eterno sobre toda la tierra. Queridos hermanos y hermanas,
En la primera parte contemplamos la estatua gigantesca del sueño de Nabucodonosor y entendimos cómo cada una de sus partes representaba a los grandes imperios que marcaron la historia babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y finalmente los 10 dedos mezclados de hierro y barro que simbolizan la confederación de naciones de los últimos tiempos. Ahora vamos a profundizar en el detalle más trascendental de toda esa visión, la piedra que descendía del cielo. Daniel relata que vio una piedra cortada, no con mano humana, que descendía y golpeaba los pies de la estatua. Y en el instante en que esa piedra impactaba, toda la estatua se venía abajo. El oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro fueron desmenuzados y se desvanecieron como el tamo que lleva el viento. Después, esa piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Hermanos y hermanas, no hay duda de que esa piedra es Jesucristo. Él es la roca, el fundamento, la piedra angular que fue desechada por los edificadores, pero que Dios escogió para ser la base de toda la redención. La estatua representa la gloria humana, los reinos levantados con poder, riqueza y ambición, pero ninguno puede resistir frente a la roca eterna. Este mensaje es sumamente actual. Ningún imperio, ningún sistema político, ninguna civilización tiene permanencia. Todo lo que el hombre edifica con sus propias fuerzas está condenado a caer. Solo el reino de Dios permanece para siempre. Notemos que la estatua cae a partir de los pies. Esto significa que será en los días de la confederación de 10 naciones cuando Cristo volverá. Durante ese periodo se manifestará el anticristo surgido de la mezcla de hierro y barro, uniendo Oriente y Occidente, Medio Oriente y Europa, en un pacto frágil y contradictorio. Queridos hermanos y hermanas, esta verdad nos recuerda que todo poder humano, aunque brille como el oro, aunque resplandezca como la plata, aunque se expanda como el bronce o sea duro como el hierro, está destinado a desmoronarse. La roca que viene del cielo no solo destruirá los pies, sino toda la estatua. En el regreso de Cristo, todos los sistemas humanos serán derribados y solo el reino eterno de nuestro Dios se establecerá sobre la tierra. Esto debe despertar nuestra conciencia. El mundo moderno, con toda su ciencia, su tecnología y su poderío militar, es apenas otro capítulo de esa estatua. Puede parecer sólido, pero es frágil. Cuando la piedra descienda, todo se esfumará. Ninguna creación humana resistirá ante la gloria del reino de Dios. El libro de Daniel no se limita al capítulo 2. En el capítulo 7, la misma enseñanza se repite con otros símbolos, 4 bestias que surgen del mar. El león representa a Babilonia, el oso a Medo-Persia, el leopardo a Grecia y la 4ª bestia espantosa a Roma. Esta última es descrita como diferente a todas, terrible, con dientes de hierro que devoraba y desmenuzaba todo lo que encontraba. Es una figura del sistema político final, heredero del imperio romano, pero con un poder brutal nunca antes visto. En el capítulo 8 aparece la visión del carnero con 2 cuernos, los medos y los persas, y del macho cabrío con un gran cuerno entre sus ojos, Alejandro Magno, rey de Grecia. La historia confirmó esta profecía con una precisión asombrosa. Grecia derrotó a Persia, pero al morir Alejandro en Babilonia a los 33 años, su cuerno fue quebrado y surgieron 4 cuernos menores, que fueron sus generales, dividiendo el imperio en Egipto, Siria, Macedonia y Asia Menor. Y de uno de esos 4 cuernos, dice Daniel, surgirá un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es uno de los nombres bíblicos del anticristo.
Aquí la profecía es clara de esa herencia griega, específicamente de la región de Siria e Irak. Se levantará el anticristo. Queridos hermanos y hermanas, piensen conmigo. ¿Quién podía tener el poder y la influencia para sentarse a firmar un pacto de 7 años con Israel? ¿Quién tendría la autoridad para ordenar a las naciones musulmanas que no toquen a Israel? Solo un líder musulmán con autoridad espiritual y política sobre el mundo islámico. Por eso la Escritura nos muestra que el anticristo no será europeo ni norteamericano, sino musulmán, y saldrá de Medio Oriente. Esto es coherente con la realidad actual. El mundo islámico espera a su propio Mesías. El Mahdi, los sunitas y los chiitas lo anhelan como el Salvador que surgirá en medio de una gran guerra. Para ellos, el Mahdi es su esperanza. Para nosotros, a la luz de la Biblia, ese personaje no es otro que el anticristo. Él tendrá el poder de engañar, de prometer paz y seguridad, de ganarse la confianza de Israel para luego traicionarlos a la mitad de la semana profética. La estatua cae desde los pies porque es en ese tiempo cuando el pacto será firmado y luego quebrantado. Después de 3 años y medio, el anticristo violará el acuerdo, entrará en el templo y comenzará la persecución más feroz contra el pueblo judío. Será el inicio de la gran tribulación, el tiempo del dolor sin precedente que anunció Jesús. Hermanos y hermanas, cada visión de Daniel, la estatua, las bestias, el carnero y el macho cabrío son piezas de un mismo rompecabezas profético. Todas apuntan hacia el momento en que el Señor Jesucristo volverá para establecer su reino. El llamado para nosotros es claro: no confiemos en los reinos de este mundo. Confiemos en la roca que viene del cielo, en Jesucristo, el único que puede destruir el poder de las tinieblas y traer un reino de justicia eterna. Queridos hermanos y hermanas, en la próxima parte analizaremos con mayor detalle la naturaleza del anticristo, su trasfondo religioso y político, y por qué la Biblia afirma que surgirá de Medio Oriente con identidad musulmana. Queridos hermanos y hermanas, en las 2 primeras partes meditamos sobre la gran estatua del sueño de Nabucodonosor y comprendimos que la piedra cortada del cielo es Jesucristo, quien destruirá todos los imperios humanos para establecer el reino eterno. Ahora avanzamos hacia un punto crucial: el origen y la naturaleza del anticristo. Este tema ha generado innumerables debates en la historia, pero la Biblia nos da señales claras y contundentes. Cuando leemos el libro de Daniel, descubrimos la figura de un cuerno pequeño que surge de una de las 4 divisiones en las que quedó fraccionado el imperio griego tras la muerte de Alejandro Magno. La historia nos confirma: ese imperio se dividió en 4 reinos: Egipto, Siria, Macedonia y Asia Menor. De uno de esos 4 surgirá el personaje final que la Escritura llama el anticristo. Eso significa que no vendrá de América, ni de China, ni de Rusia, sino de la región de Medio Oriente, específicamente de la zona que abarca Siria e Irak. Algunos intérpretes en el pasado pensaron que este cuerno pequeño representaba a Antíoco Epífanes, un rey griego que persiguió a los judíos, profanó el templo y los obligó a adorar ídolos. Pero al examinar las profecías con detenimiento, vemos que Antíoco no puede ser la plenitud de esa visión. Él nunca se engrandeció hasta el cielo, nunca arrojó a las estrellas a la tierra, ni mucho menos se levantó directamente contra Cristo. Estas descripciones solo corresponden al anticristo que está por venir. Queridos hermanos y hermanas, la Escritura nos enseña que el anticristo será musulmán.
Esta conclusión se apoya en varias evidencias. Primero, porque solamente un líder musulmán podría tener la autoridad y el reconocimiento necesarios para firmar un pacto de 7 años con Israel, garantizando que las naciones árabes no lo tocarán. Segundo, porque dentro de la teología islámica, tanto sunitas como chiitas esperan la aparición de un personaje conocido como el Mahdi, es decir, el Mesías según sus creencias. Ese Mahdi que el Islam aguarda es, para la luz de la Biblia, el mismo anticristo. Imaginen la escena un día. Este hombre se sienta frente al gobierno de Israel y les promete protección total. Ninguna nación árabe se levantará contra ustedes. Les dirá, ¿quién podría tener ese poder? Solamente un líder musulmán reconocido como Mesías por el mundo islámico. Para los árabes será su Salvador, pero para la Escritura será el gran engañador. Y aquí encontramos una lección espiritual dolorosa. Israel llegará a debilitarse tanto que buscará refugio en un hombre en lugar de refugiarse en el Dios de sus padres. Tal como lo anunció el profeta Isaías, harán un pacto con la muerte. El anticristo firmará un acuerdo de 7 años con Israel, pero a la mitad del tiempo, después de 3 años y medio, lo romperá y desatará la persecución más feroz contra el pueblo judío. Jesucristo advirtió que cuando esto ocurra, los que estén en Judea huyan a los montes, porque vendrá una gran tribulación como nunca antes la hubo ni la habrá. Será el inicio de la segunda mitad de la semana profética, el periodo más oscuro de la historia de Israel y de la humanidad. Queridos hermanos y hermanas, la Biblia también nos da otra imagen complementaria en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. 6 siglos después de Daniel, el apóstol Juan tuvo una visión en la que vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La mujer era llamada la Gran Babilonia, símbolo de un sistema religioso mundial. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que representan 7 imperios históricos y 10 naciones finales bajo el poder del anticristo. Al principio, el sistema religioso dominará al anticristo, pero después de 3 años y medio, el anticristo se levantará contra esa mujer, destruirá el sistema religioso y declarará que él mismo es Dios y que solo a él se debe adorar. Aquí se desenmascara el plan de Satanás. No solo busca establecer un gobierno mundial, sino también una religión mundial que concentre la adoración en su persona. Y podemos ver las semillas de este engaño en nuestro tiempo. El movimiento ecuménico que promueve la idea de que todas las religiones conducen al mismo Dios se está expandiendo con fuerza. Se nos dice que no importa si eres musulmán, hindú, budista, judío o cristiano, todos adoramos al mismo Ser Supremo. Pero si eso fuera cierto, las palabras de Cristo serían una mentira, porque Él dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el gran engaño que prepara el terreno para la aparición del anticristo. Queridos hermanos y hermanas, por eso cuando observamos las cumbres interreligiosas, los encuentros entre líderes de las grandes religiones del mundo, debemos entender que se está pavimentando el camino para el gobierno y la religión global del anticristo. Este plan no es nuevo. Comenzó en la Torre de Babel, cuando la humanidad intentó unirse en una sola religión y un solo gobierno sin Dios. Y ese mismo espíritu babilónico está resurgiendo hoy más fuerte que nunca. Esta es una advertencia solemne. La fe cristiana no puede mezclarse con ningún otro credo. Hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida, Jesucristo. No hay ecumenismo posible
con las tinieblas. ¿Seguimos a Cristo o caemos en la trampa del anticristo? Queridos hermanos y hermanas, en la siguiente parte veremos cómo el anticristo utilizará este movimiento de unificación religiosa y política global y por qué Israel es el centro del odio mundial, para que podamos comprender con claridad el desenlace del plan de Dios en la historia. Queridos hermanos y hermanas, cuando hablamos del anticristo, no podemos separarlo de los acontecimientos que ya se están desarrollando en nuestro mundo. La Biblia no solo nos presenta imágenes proféticas, sino también señales concretas para discernir los tiempos. Una de esas señales es el crecimiento del movimiento religioso global, acompañado por transformaciones políticas y sociales tanto en Medio Oriente como en Occidente. Recordemos que en el libro de Daniel, los pies de la estatua estaban formados de hierro mezclado con barro. El hierro representa la dureza de Europa, mientras que el barro representa la fragilidad y la confusión de Medio Oriente. Dos elementos que no pueden fundirse, pero que en los últimos días serán forzados a unirse en una confederación de 10 naciones. Esa alianza final tendrá apariencia de fuerza, pero en su interior llevará el germen de la división y la debilidad. Hermanos y hermanas, desde los tiempos posteriores al ataque del 11 de septiembre, los Estados Unidos intentaron imponer la democracia en Medio Oriente. Pero aquel proyecto fracasó porque no entendieron que esas sociedades no pueden aceptar el modelo occidental. Su cultura, su religión y sus tradiciones están arraigadas en el autoritarismo y el control religioso. Irán sigue gobernado por los ayatolás. Siria, Irak y Líbano están bajo el poder de facciones armadas. Todo esto confirma la imposibilidad de mezclar hierro con barro. Podemos ver que incluso cuando las potencias tratan de implantar nuevos sistemas, la naturaleza humana termina inclinándose hacia la división y la tiranía. Esto demuestra que el mundo nunca podrá alcanzar la paz verdadera separado de Dios. Israel, en contraste, es la única nación democrática en todo Medio Oriente. Y precisamente por eso se ha convertido en blanco del odio y de la acusación internacional. Mientras grupos terroristas cometen atrocidades, la comunidad mundial señala a Israel y lo acusa de genocidio. ¿Por qué esta injusticia? Porque Israel es el pueblo escogido por Dios para traer su palabra al mundo. El nombre Israel significa los que luchan con Dios. El Señor los escogió no porque fueran superiores, sino para revelar a través de ellos su santidad y su justicia por medio de la ley, de los profetas, de las promesas del Mesías y finalmente de Jesucristo. Israel fue el canal que Dios utilizó para que la luz llegara a todas las naciones. Por eso Satanás ha concentrado su odio contra ellos, sembrando antisemitismo a lo largo de los siglos. Miremos la historia desde Egipto, pasando por Babilonia y Roma, hasta las cruzadas y el nazismo. Los judíos siempre fueron perseguidos. No se trata de política solamente, sino de una guerra espiritual contra el plan divino. Queridos hermanos y hermanas, al analizar los acontecimientos actuales no podemos ignorar las ideologías que están destruyendo la cultura occidental. En los últimos años hemos visto cómo la ideología de género, el movimiento LGBTQ y la legalización del aborto han corroído los cimientos de la sociedad. No son simples debates sociales, son señales claras de que el mundo está rechazando la ley y el orden de Dios. En lugares como California, las leyes permiten que un niño de 12 años sea llevado a una clínica para cambiar de sexo sin el consentimiento de sus padres. En Canadá, leyes semejantes amenazan con encarcelar a los padres que se opongan.
Esto destruye la autoridad de la familia y desafía directamente al Creador, porque en cada célula del cuerpo humano, Dios ha inscrito la identidad de varón o mujer. Ninguna cirugía puede borrar ese sello divino. Las estadísticas son alarmantes. Alrededor de 65% de quienes se someten a cirugías de cambio de sexo terminan en desesperación, buscando la muerte. Esto demuestra que el problema no es físico, sino espiritual y psicológico. Es un ataque demoníaco que confunde la mente y hace dudar de la identidad que Dios mismo les dio. Queridos hermanos y hermanas, debemos comprender que estas corrientes no surgen al azar. Son parte de una estrategia global para destruir la familia, que es la base de la sociedad, y preparar el camino para un nuevo orden en el que el hombre es enseñado a creer que puede ser Dios, que puede reinventarse sin necesidad del Creador. Es la misma mentira del Edén: seréis como Dios. Pero la historia lo confirma cada vez que el hombre se ha levantado para proclamarse Dios. El resultado ha sido destrucción. Desde los césares romanos hasta los dictadores modernos, desde las ideologías totalitarias hasta los movimientos científicos que sueñan con crear una superraza, todos han terminado en violencia, genocidios y caos. Esto nos recuerda que la humanidad nunca aprende la lección de vivir sin Dios. Una y otra vez repite el mismo error, y cada vez la consecuencia es dolor y ruina. Pero aún así, Dios sigue siendo fiel, sigue cumpliendo sus promesas y sigue revelando su plan de salvación. Queridos hermanos y hermanas, este es el escenario que permitirá al anticristo tomar el poder. Un mundo que ha perdido sus valores, que ha rechazado la familia, que se ha rendido a la mentira. Recibirá fácilmente a un líder que prometa paz y orden, pero será una paz falsa que conducirá a la perdición. El llamado de Dios para su iglesia hoy es firme. No podemos permanecer en silencio. No podemos aceptar la mentira de que todas las religiones llevan a Dios. No podemos ceder a la presión de un mundo que odia la verdad. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Debemos proclamar con valentía que solo hay un camino, una verdad y una vida: Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, en la siguiente parte hablaremos de las batallas espirituales dentro de los Estados Unidos. Por qué los planes de la izquierda fracasaron en ciertos momentos y cómo Dios todavía conserva para sí un pueblo que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Queridos hermanos y hermanas, hemos recorrido un camino extenso para contemplar el panorama profético de los últimos tiempos. Desde la estatua del sueño de Nabucodonosor hasta la piedra del cielo que representa a Jesucristo, pasando por el origen y la naturaleza del anticristo y los acontecimientos actuales que preparan el escenario final. Hoy, en esta última parte, veremos de frente la realidad de los Estados Unidos, el papel de las ideologías políticas, la caída de los valores y cómo, a pesar de todo, Dios conserva para sí un pueblo fiel que no ha doblado sus rodillas ante Baal. En los últimos años, los Estados Unidos han experimentado una crisis moral y cultural sin precedentes. Los valores tradicionales han sido derribados. La familia, fundamento de la sociedad, ha sido atacada por movimientos extremistas. El matrimonio ha sido redefinido. Las escuelas enseñan a los niños que pueden elegir su género, ignorando la verdad biológica inscrita por Dios en cada célula de sus cuerpos. Hemos visto leyes aterradoras. Niños de 12 años pueden ser llevados a clínicas de cambio de sexo sin el consentimiento de sus padres, y los padres que se oponen pueden enfrentar prisión. Esto no solo es un crimen contra la familia, sino una rebelión abierta contra el Creador. La izquierda ha intentado imponer estas políticas no solo en Estados Unidos, sino también en Sudamérica,
en Europa y en muchas otras naciones, han tomado el control de escuelas, universidades, medios de comunicación, la industria del entretenimiento. Las grandes empresas tecnológicas e incluso las farmacéuticas proclaman libertad, pero sofocan la libertad de expresión, permitiendo solo una voz, la del globalismo y el socialismo. Este es el mismo espíritu de los regímenes comunistas que en el siglo XX causaron la muerte de decenas de millones de personas. Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo pudo una nación fundada sobre principios bíblicos descender hasta este punto porque le dieron la espalda a Dios? Cuando se sacó la palabra del Señor de las escuelas, cuando se prohibió la oración, cuando se reemplazó la verdad por la teoría de la evolución y el materialismo. El resultado inevitable fue que las tinieblas cubrieran la nación, pero aún en medio de la oscuridad, Dios siempre preserva un remanente fiel. Así como en los días de Elías, cuando él pensó que estaba solo, Dios le dijo que todavía había 7,000 que no habían doblado rodillas ante Baal. Hoy también hay iglesias fieles, creyentes valientes y hombres y mujeres que están dispuestos a pagar el precio por predicar la verdad. La historia de la humanidad siempre se repite. Cuando Dios envió a Moisés, el pueblo lo rechazó. Cuando envió a los profetas, fueron encarcelados y asesinados. Cuando envió a su propio Hijo, el mundo lo crucificó. Y hoy, cualquiera que se atreva a denunciar el pecado es perseguido, calumniado y silenciado. Lo vemos también en líderes políticos que han desafiado el avance del globalismo. Son acusados de fascistas, de tiranos, de enemigos de la humanidad, cuando en realidad solo se atreven a decir no a la maldad. Esto confirma las palabras de Jesús: el mundo me odia porque yo testifico que sus obras son malas. Queridos hermanos y hermanas, no nos sorprendamos si el mundo nos odia. No tengamos miedo cuando se levante la persecución. Eso significa que estamos en el camino correcto. El mundo nunca amará la luz, pero nosotros no pertenecemos a las tinieblas. Somos hijos de la luz, llamados a brillar en medio de la oscuridad. La pregunta es, ¿de qué lado estaremos? ¿Callaremos para ser aceptados por el mundo o proclamaremos con valentía que Jesucristo es el Señor? Esta no es una cuestión teórica, sino una decisión real que afecta nuestra vida diaria. Porque hoy miles de cristianos en todo el mundo sufren persecución por causa del nombre de Cristo. Sin embargo, es en medio de la tribulación donde se manifiesta la fidelidad de Dios. Él no promete que evitaremos todo sufrimiento, pero asegura que estará con nosotros en cada circunstancia. Él promete que su poder se perfecciona en nuestra debilidad y que al final la victoria nos pertenece, porque la victoria ya fue ganada en la resurrección de Jesucristo. Esta es nuestra esperanza, aunque los imperios caigan, aunque el anticristo se manifieste y extienda su terror. Sabemos que el reino de Dios será establecido. Sabemos que un día la piedra cortada del cielo descenderá, desmenuzará todos los reinos de los hombres y llenará la tierra con la gloria de Dios. Queridos hermanos y hermanas, si alguien hoy no tiene la seguridad de su salvación, esta es la hora de decidir. Jesús dijo: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En la cruz abrió sus brazos y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Al tercer día resucitó para darnos vida eterna. Si aún no tienes la certeza de que tus pecados han sido perdonados, abre hoy tu corazón al Señor. Ora de esta manera: Señor Jesús, creo que moriste por mis pecados. Creo que resucitaste
para darme vida eterna. Entra en mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador. Desde hoy quiero vivir para ti. Queridos hermanos y hermanas, esta es la decisión más importante de la vida. No se trata de elegir un partido político o un país donde vivir. Se trata de elegir a Cristo como Señor y Salvador, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Así concluye nuestro mensaje. Los Estados Unidos no aparecen en las profecías finales, porque el centro de la historia no son las superpotencias, sino Israel y el reino eterno de Dios. Queridos hermanos y hermanas, mantengámonos firmes, fieles y preparados para el glorioso día en que Cristo volverá en gloria